Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde Corona, California, les saluda el hermano Freddy. Aquí en la grabación de este video para Radio Tierra Nueva, que es parte del ministerio La Luz de la Aurora. Y bueno, este día, hoy es, ¿qué día es ahora? Ahora es lunes, ¿verdad? Bueno, este día lunes 3 de septiembre, imagínense, ya es 3 de septiembre, ¿verdad? Entonces, este día, lunes 3 de septiembre, estamos grabando este video para agregarlo a nuestra colección de videos en YouTube y a la colección que tenemos en nuestra página web en radiotierranueva.org. En esta ocasión quiero hablar un poco acerca de que debemos ser como niños en cuestiones de la fe. Debemos ser como niños. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, y en el versículo 15, dice, esto es en boca del Señor Jesús, que el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De cierto os digo, dice en Lucas 18:17, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, se encuentra la escritura en Marcos y en Lucas, y realmente es impresionante el que se puede haber tomado como el apóstol, ¿no? Que dijo, bueno, ¿acaso se me hace necesario entrar en el vientre de mi madre, ¿no? Pero bueno, da la idea de, de eso, ¿no? De volverse niño. Pero realmente a lo que se refería el Señor es que debemos de ser como los niños para creer. Estamos nosotros en un tiempo en el que hay mucho ateísmo, hay mucha gente atea en el mundo, especialmente especialmente la gente con estudios, ¿no? Los científicos, la gente que tiene altos estudios, por lo general pierden la fe, porque según van ellos aprendiendo en las cosas de la escuela y van llegando a más altos grados, poco a poco van perdiendo la fe. Poco a poco van perdiendo la fe debido al conocimiento adquirido. Y es lamentable. Estaba yo viendo unos videos estos días, y estaba viendo videos acerca de lo que es el punto científico, qué es lo que opinan los científicos con respecto a nuestra fe, cómo quieren ellos entender la palabra de Dios, la Biblia, y cómo ellos tratan de quitarle veracidad, ¿verdad? La veracidad que tiene la Biblia como palabra de Dios, y tratan de explicar los milagros bíblicos con hechos científicos, con pruebas científicas, o tratan de ridiculizar las escrituras. Estaba viendo un video donde se trata de la historia de Josué, cuando Josué entró y pues envió los espías a Jericó, y como la historia bíblica cuenta pues que la manera en que los muros de Jericó cayeron, ¿verdad? Y ellos tratan de comprobar de que no es posible, lo que sucedió en tiempos de Josué, en la caída de los muros de Jericó, y hacen una serie de relatos y estudios en donde ellos creen que están anulando el relato bíblico y califican la historia de Josué como un mito bíblico. Estaba mirando también acerca de otros temas como el arca de Noé, por ejemplo, ¿verdad? Y el diluvio, y tratan ellos de probar de que el diluvio nunca sucedió, y si acaso sucedió fue de manera local, y ponen ahí según ellos muchas pruebas, ¿verdad?, con las cuales pretenden comprobar que el relato del diluvio universal realmente fue otro mito. Pues hay muchos videos en los cuales los científicos tratan de una manera o de otra de ridiculizar las escrituras
y realmente pues ellos no, quizás nunca han visto estos dos textos que yo acabo de leer, ¿verdad? De Marcos 10:15 y Lucas 18:17, en donde dice que el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. O sea que para entrar al reino de los cielos, y no digo que para entrar al cielo, que sea muy claro, ¿no? No estoy hablando yo de entrar al cielo, estoy hablando del reino de los cielos, que es muy diferente. Dijo el Señor: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando mis hijos eran niños, verdad que ahora ya son adultos, pero yo recuerdo cuando mis niños, tenía yo en ese tiempo nada más mis primeros 2 hijos, y era una hembra y un varón, o son hasta el día de hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo, estoy hablando de los niños, eran una hembra y un varón los 2 niños, y yo tenía un carro, que aquí en inglés se le llama una station wagon, que en mi país le llaman camioneta, ¿verdad? En México le llaman guayinas. Entonces pues es un carro, para los que no conocen, el que no conoce un station wagon, pues es un carro que no es el carro normal de que tiene su frente, su trompa y atrás tiene la cajuela o baúl, sino que termina como un autobús, ¿verdad? Atrás. Entonces, bueno, ese era el carro que yo tenía en esos años. Estoy hablando de los años finales de los 80s. Y resulta de que los niños, yo a mis hijos les decía que ese carro pues tenía su nombre, y el nombre era La Gatita, ¿verdad? Y así le había yo puesto por nombre al carro. Y los niños, usted sabe que siempre están esperando que su papá o su mamá le cuente un cuento, le cuente historias, y ellos se ponen felices con ellos. Y yo hacía eso con ellos. Y entre otras cosas, pues yo le decía que el carro que nosotros teníamos, el carro familiar, era La Gatita. Ese era el nombre de ella. Y era un carro que escuchaba, que oía, que no hablaba, pero que sentía, y que no le gustaba bañarse, les decía yo a ese carro. Y los niños, en su inocencia de niños, ellos creían, a pie juntillas, ellos creían que ese carro realmente tenía vida y que su nombre era La Gatita. Y ellos siempre que se referían al carro decían La Gatita, y entonces cuando yo iba a lavar el carro, les decía yo que lo iba a bañar, ¿no? Y entonces le decía, a la gatita no le gusta bañarse, pero hoy la vamos a llevar a bañarse. Sí, cómo no. Y ellos disfrutaban de ir al car wash, a lavar el carro, y decíamos que la gatita se estaba bañando o la estaban bañando, ¿no? Entonces, cuando yo veía a mis hijos que con aquella inocencia confiaban en mí por ser su padre, y lo que yo dijera como padre pues tenía que ser cierto porque era su papá quien lo decía, ¿no? Y eso es lo que cada niño realmente de esa manera reacciona cuando los padres o las madres les dicen algo y ellos saben que sus padres no los van a engañar. Ellos tienen esa confianza en nosotros y creen todo lo que uno les diga, ¿no? Entonces, obviamente pues sí era un engaño, ¿verdad? Decir que hablaba el carro, pero es una manera como uno trata a los niños y los entretiene, ¿no? Claro, con el tiempo llegan a darse cuenta que esas cosas no son ciertas, pero pues ya pasó la época de la niñez y ya crecieron, ya entienden mejor las cosas. Lo que yo quiero, el punto al que yo quiero llegar es la confianza que estos niños ponen en su padre o en su madre. Entonces, esa confianza que pone un niño en su papá, en este caso mis hijos creían que el carro tenía vida, el carro escuchaba, que el carro no le gustaba bañarse, que tenía nombre, se llamaba La Gatita, y ellos en su mente ellos tenían grabado el que así era, no era de otra manera. De esa manera que estos niños me creían a mí, es la manera en que Cristo Jesús espera que nosotros le creamos al Padre, le creamos a Dios, le creamos a Él, a Jesús. Si no somos como niños, o sea, en su inocencia, no entraremos al reino de Dios. Los científicos no pueden ser como niños. No, ellos no pueden porque ellos se basan en la razón, ellos se basan en las pruebas, ¿verdad? Y entonces no se les puede tratar como niños, ellos no pueden ser niños.
difícilmente llegan a entendernos, ¿verdad?, como cristianos, que por qué nosotros a ojos cerrados decimos que sí creemos. Una vez nuestro pastor estaba predicando un domingo y me gustó, ¿verdad? Bueno, a mí siempre me gusta lo que predica el pastor, ¿verdad? Siempre me gusta cómo predica, pero esa predicación me llamó la atención porque él estaba hablando precisamente de ser como niños para entrar al reino de Dios. Y el ejemplo que él puso fue bastante gráfico, y él dijo: mucha gente que no entiende que debemos ser como niños para entrar al reino de Dios, mucha gente critican el que nosotros creamos el que a Jonás se lo tragó una ballena, y dicen ellos que es ridículo. Pues yo les voy a decir una cosa, dijo el pastor: si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo también lo creía. Y cuando él dijo eso, dije yo, realmente sí, ¿verdad? Es cuestión de ser niños, porque bien podría haber dicho la Biblia que Jonás se tragó a la ballena, y como buenos niños de Dios, pues lo vamos a creer, y eso es la fe. El problema del científico es que él anda por la razón, nosotros andamos por fe. A lo mejor lo que creemos no tiene sentido para mucha gente, especialmente los ateos. Para ellos es locura, ¿verdad? Para nosotros es poder de Dios. Qué bonito es el que entonces nosotros, aunque seamos adultos en edad, seamos niños en la mente, que le creamos a Dios como un niño le puede creer a su padre, como un niño le puede creer a su madre. Así creemos nosotros en la palabra de Dios. Para todos aquellos que nos critican por eso, pues no lo pueden entender, y lo entendemos nosotros, que ellos no lo puedan entender. Pero así es como funciona el Evangelio, ¿verdad? El que nosotros sencillamente creamos en lo que está escrito. Sencillamente creemos. La Biblia dice que hubo un diluvio universal, y nosotros lo creemos. Que venga un científico y venga a refutar las escrituras y diga que no es posible, porque por ejemplo en 1960 hubo un par de hermanos cristianos que, bueno, sí, eran cristianos, pero eran científicos, y ellos determinaron de que la explicación de Génesis 6 es que cuando Dios hizo la separación de las aguas, que el Señor puso agua arriba de la atmósfera, ¿verdad?, y agua abajo de la atmósfera. Y científicamente hablando eso no puede ser, porque dicen ellos que dicen los científicos que tendríamos una atmósfera muy gruesa, muy densa, y no se podría vivir en la Tierra. Pero bueno, eso es lo que los científicos dicen, ¿no? Y eso es lo que por lógica y por la razón se entiende. Pero si Dios, que es el Todopoderoso, quiso hacerlo de esa manera, pues sencillamente lo hizo, y aquí no pasó nada. Entonces que ellos dicen, los científicos dicen que el Mar Rojo no pudo haberse abierto, pero la Biblia dice que sí, que por ahí pasaron en seco, ¿verdad?, los israelitas que venían huyendo de Egipto durante el Éxodo, y que ahí en ese mar quedó Faraón y todos sus carros y se ahogaron. Eso es lo que dice la Biblia. Dicen ellos que no es posible. Y luego toman como prueba también el que los egipcios siempre hacían crónicas de su historia, siempre hacían escritos, y nunca aparece en la historia de Egipto, en sus escritos, que hayan ellos sufrido esa derrota con los israelitas. Y pues claro, ¿cómo lo iban a documentar los egipcios si era una vergüenza para ellos que sus grandes dioses como Osiris y Atón Ra habían sido vencidos por el gran Jehová? No podían admitir eso. Entonces no iban a poner en crónicas lo que les había sucedido, ¿no? Entonces todas estas cosas que los científicos niegan porque falta lógica y falta razón, a nosotros nos sobra fe. Nosotros somos como niños que queremos entrar en el reino de Dios, creyendo sin ninguna duda en lo que está escrito, en lo que nos enseñan en nuestras iglesias los pastores, que es la palabra de Dios. Y como niños creemos, somos como niños. Usted y yo tenemos que ser como niños para poder recibir o entrar en el reino
de Dios. Dios les bendiga, gracias por haber estado con nosotros y esperamos pronto verles por aquí conectados en Radio Tierra Nueva. Si gustan comunicarse conmigo, pueden escribirme al correo radiotierranueva@yahoo.com, radiotierranueva@yahoo.com. A ustedes gracias y será hasta la próxima.